Juan Negrín López, Las Palmas de Gran Canaria, 1892, París, 1956. Un destacado médico fisiólogo y jefe de gobierno socialista de la Segunda República entre el año 1937 y 1945. La memoria que sobre él existe es muy escasa. Por ello, la exposición que sobre la figura del político y estadista canario, con motivo del 50 aniversario de la muerte de esta figura política canaria, se presenta como la ocasión de reparar el olvido histórico que ha existido de manera permanente desde su fallecimiento el 12 de noviembre del año 56. La exposición consta de 6 apartados cronológicos temáticos que configuran la secuencia narrativa de la misma. En el primer apartado se presenta su núcleo familiar y su entorno de nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria el 3 de febrero de 1892, sus estudios secundarios en las islas y su posterior formación universitaria en las universidades alemanas. En Alemania contrajo matrimonio con una joven de origen ruso, María Fidelman. En 1916 fue promovido en España por Santiago Ramón y Cajal para la dirección de un nuevo laboratorio de fisiología en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En el laboratorio de Negrín se formaron importantísimos médicos españoles como Severo Ochoa, Francisco Grande Escobián o José Domingo Hernández Guerra.
Desde la proclamación de la Segunda República, Negrín, que se había afiliado al PSOE en mayo de 1929, se dedicó plenamente a la política como diputado electo en las 3 legislaturas republicanas. Participó en varios niveles de la acción política de aquella etapa. En la exposición se destaca que desde su afiliación al PSOE, Negrín se alineó con la fracción centrista del mismo que encabezaba Indalecio Prieto, con quien mantuvo una estrecha amistad personal, solo rota al final de la Guerra Civil. La Guerra Civil, la ayuda de la URSS y el oro de Moscú. Negrín, ministro de Hacienda. Al producirse en julio de 1936 el alzamiento militar de una parte del ejército contra la República y estallar la Guerra Civil, el acuerdo de no intervención de las principales potencias europeas impidió a la República proveerse de suministros bélicos en el mercado internacional. Por ello, recurrió muy pronto a la Unión Soviética y para pagarlas, la República hizo uso de la reserva del oro del Banco de España. Negrín, primero como ministro de Hacienda y después como jefe del gobierno, propuso el envío de la mayor parte de aquellas a la URSS y por fin su venta al Estado soviético, único gobierno que prestaba decididamente ayuda a la República. El gobierno de Largo Caballero había trasladado la capitalidad de la República a Valencia el 7 de noviembre de 1936 y fue aquí, en Valencia, en donde el 17 de mayo de 1937 Manuel Azaña otorgó el poder a Negrín. A través suyo quiso influir en la diplomacia europea para que se implicase en alguna iniciativa de paz, por más que Franco se negó siempre a cualquier mediación internacional. En su primer año de gobierno, Negrín consiguió la reconstrucción de los aparatos del Estado y del Ejército Popular,
adquirió plena madurez, como quedó patente en las batallas de Brunete, Belchite y Teruel, pero no pudo evitar la caída de todo el frente norte, momento en que Prieto quiso dimitir. Ni el desprestigio internacional que le ocasionó el asesinato de Nin, pese a desconocer la trama urdida por los servicios soviéticos. Por último, en octubre de 1937, Negrín decidió trasladar la capital de la República a Barcelona. A partir de abril de 1938, la decisión de Negrín de resistir hasta hallar alguna vía razonable de acabar con el conflicto fratricida tuvo una consecuencia imprevista en el plano internacional: la creciente dependencia de la URSS y en el doméstico una inusitada hegemonía del Partido Comunista de España. A lo largo, la total identificación del PT con la política de resistencia que predicó Negrín, cuya expresión fue su lema de resistir es vencer. Vencer sí, produjo en el resto de fuerzas políticas según se sumaban derrotas militares. Un rechazo que acabó siendo hostilidad abierta hacia los comunistas y por extensión hacia Negrín. La fractura alcanzó al mismo PSOE, que se dividió entre los partidarios de la política de Negrín y los de Indalecio Prieto, enfrentando a Negrín desde su salida de gobierno el 6 de abril de 1938 por la convicción que tenía Prieto de que era imposible sostener una política de resistencia a todo precio.
La doble derrota de Juan Negrín, final de la guerra y exilio. Al final fue abriéndose paso la idea de que quizá fuera posible un entendimiento con el adversario para poner fin a la guerra, siempre y cuando fuera excluido Negrín de la dirección del gobierno. El coronel Casado, al frente de una junta que contaba con el apoyo de la mayoría de fuerzas políticas republicanas y también con gran parte del PSOE, se sublevó contra Negrín el 5 de marzo de 1939. Con esta vana esperanza de nada sirvió, pues Franco, tal y como siempre predijo Negrín, exigió la rendición incondicional. En el exilio, en el gobierno de Negrín, que él mantuvo hasta 1945, fue contestado y deslegitimado por sus propios correligionarios, convirtiéndose Indalecio Prieto en su crítico más implacable, por más que acabó lamentándose a la muerte de Negrín de no haberse reconciliado con este. Enfrascados en sus mutuas acusaciones, socialistas y republicanos no repararon en que el auténtico motivo de que la República fuera muriendo lentamente ante un enemigo muy superior en armas fue el abandono de la República por las democracias occidentales.
Llibres a l'infern, la Biblioteca de la Universitat de València, 1939. A Maria Moliner, eminent bibliotecària, lexicògrafa, directora de la Biblioteca de la Universitat de València entre setembre de 1936 i desembre de 1937. L'exposició Llibres a l'infern, la Biblioteca de la Universitat de València de 1939, presenta 187 llibres, 3 manuscrits i 3 dibuixos infantils. Majoritàriament es tracta d'obres confiscades després de la Guerra Civil i centres i domicilis de l'organització i persones que havien defensat la República. Aquest material es va dipositar a la biblioteca de la universitat. La falta de registres documentals no permetís precisar qui va realitzar aquest requisit i tampoc conèixer la mateixa actitud per atendre possibles reclamacions. Volem agrair la cordial i eficaç col·laboració de la directora i personal de la Biblioteca Històrica, del Servici de Biblioteca i Documentació i de l'Arxiu de la Universitat de València. Així mateix, reconeguem el nostre dubte a Margarita Scritcher.